Muy buenas noches a todos, soy Yersin Perales y esto es Conexión Jurídica El Dominical, espacio en donde nos encargamos de recopilar la información política más importante a nivel nacional e internacional. Como ya es de costumbre, agradecemos siempre su sintonía y fidelidad. Vayamos rápidamente al primer bloque informativo. El día de hoy se llevó un debate en el Pleno del Congreso para inhabilitar a Delía Espinosa por 10 años. Una carga, se podría decir, de lo que ya tiene en el enfrentamiento, en la pugna que tiene contra la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el TC. Se alcanzaron 61 votos de 68 votos a favor, nos dice el informe. En imágenes se presentaba que solo se alcanzaron 57 votos. Delía Espinosa, como ven en imágenes, sí estuvo presente para hacer uso de su derecho a la defensa. Hizo lo propio también su abogado. Pero en esta oportunidad, ¿cuál sería la razón por la cual quisieron inhabilitar a Delía Espinosa? Ya, la razón y la respuesta, sobre todo la respuesta, muy corta pero muy contundente. A ver, ¿cuál fue la razón? Recordemos que el año pasado, no, el anteaño pasado me parece, ya pasó tiempo, salió la ley 32.130, que era una ley que ordenaba que las investigaciones preliminares, que es la primera subetapa de una investigación en el proceso penal, estén a cargo de la policía, estrictamente de la policía, en coordinación con el Ministerio Público, sí, pero bajo la dirección de la policía. Así que como sale esta ley, se emite un reglamento dentro del Ministerio Público. Este reglamento, titulado Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, señalaba en palabras sencillas que se iban a otorgar las investigaciones a los policías, pero en las investigaciones clasificadas como complejas no se las iban a dar a la policía, sino que se las iba a quedar el Ministerio Público a través de sus fiscalías. Ahora, este reglamento aparentemente era opuesto a la ley. Así que el Congreso apertura esta investigación, que luego se emite el informe final recomendando inhabilitar a Delía Espinosa y a otros fiscales supremos por 10 años. ¿Por qué en contra de ellos? ¿Por qué Delía Espinosa, Juan Carlos Villena, Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez? Porque ellos serían los encargados, como la administración del Ministerio Público, de emitir estos reglamentos. Y habrían sido ellos quienes serían los responsables de este presunto reglamento. Ese concretamente es el motivo por el cual se les pidió en su oportunidad 10 años de inhabilitación. Esta denuncia constitucional que empezó en la SAC, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, posteriormente se aprobó el informe, pasó a la Comisión Permanente y solamente la denuncia constitucional de Delía Espinosa pasó al Pleno del Congreso, porque recordemos que también esto apunta a los demás fiscales supremos, como lo son Carlos Villena, Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez, y Delía Espinosa propiamente. Sin embargo, dentro de la Comisión Permanente solo se aprobó para que suba al Pleno del Congreso el de Delía Espinosa. Los otros 3 restantes quedó ahí nomás. Se archivó el proceso dentro de la Comisión Permanente. Entonces, la interrogante que nace acá es ¿por qué solamente a Delía Espinosa? Y es eso lo que ella había manifestado en su exposición de defensa dentro del Pleno. ¿Por qué solamente contra mi persona? Porque acá nos dice el documento que nunca se debatió esta iniciativa de reglamento para darle la contra a esta ley 32.130. Nunca se debatió en la Junta de Fiscales Supremos, sino que fue una acción de la gestión de Villena como fiscal de la Nación interino. Ese argumento, él fue interino cuando salió, ese argumento me parece contundente. Es medular en todo este. Claro, ese es el argumento central para. Ojo, no estoy diciendo que sea ni cierto ni falso, pero es la información que tenemos. A ver, primer momento importante. En ese instante en que sale este reglamento, ¿quién era el fiscal de la Nación? Villena, bajo el título de interino, pero él era el encargado. Segundo, este reglamento no fue debatido dentro de alguna reunión, dentro de alguna junta de fiscales supremos. ¿Eso qué hace? Eso excluye a todos los otros fiscales supremos de este debate y de la responsabilidad. El único presunto responsable debería ser Villena. Y luego se precisa que él lo gestionó porque ocurrió durante su gestión. Así que, si ocurrió en la gestión de Villena como fiscal de la Nación,
eso excluye a Delia. Y si al mismo tiempo no hubo debate en la Junta de Fiscales Supremos, eso excluye a todos los otros fiscales supremos. El único aparente, presunto, responsable sería Juan Carlos Villena. Pero ojo, Juan Carlos Villena, si bien se le investigó en esta comisión, cuando se emite el informe final, a él lo excluyen. Excluyen a Villena, excluyen a Zoraida Ábalos, excluyen a Pablo Sánchez y solo se van con Delia Espinosa. Así que reitero, el presunto único responsable ni siquiera llegó a debate al Pleno del Congreso. Llegó Delia por un acto ajeno, un acto que no salió de su gestión, un acto por el cual no votó y en consecuencia la responsabilidad es personalísima. No le pueden echar la culpa por algo que ella no hizo. Y ese es el argumento que Delia Espinosa propiamente defendió dentro de sus alegatos de defensa en el Pleno del Congreso, señalando, como siempre ha venido haciéndolo, que se trataría de una acción arbitraria, de una represalia por parte del Congreso, porque se ha dedicado en este tiempo, durante su gestión, también a abrirle carpetas fiscales a algunos congresistas. A mí ahorita lo que me genera más suspicacia no es tanto el debate en el Pleno del Congreso, sino la Comisión de Denuncias Constitucionales, si no me equivoco. La Comisión de Acusaciones Constitucionales. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes son los que investigaron y emitieron el informe final. ¿Qué clase de informe final han emitido en el que no se dieron cuenta o pasaron por alto o ignoraron deliberadamente, solo Dios y ellos lo saben? Pero ¿cómo se va a pasar por alto que la están investigando a Delia Espinosa por un hecho que no cometió, que era imposible que lo realice porque ella no era fiscal de la nación en ese instante, y quien sí aparentemente lo cometió, que es Juan Carlos Villena, a él no se le incluye en el informe final? O sea, acá el problema no es tanto el Pleno del Congreso, porque a ellos les llega lo que les presenta la comisión en su informe final. Acá los responsables son ellos, no en esencia el Pleno del Congreso. Es decir, dentro de la comisión permanente quizás se debió apuntar presuntamente solo a Juan Carlos Villena, porque fue durante su gestión que él llegó de manera interina tras la suspensión o destitución de Patricia Benavides por parte del anterior Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, por allí se podría decir que quizás, probablemente, habrían apuntado mal o habrían realizado quizás un informe que no se adecue con las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Entonces, este es el debate, ¿no? Reitero, no se ha logrado la inhabilitación de Delia Espinosa porque no se alcanzaron los votos necesarios, que se necesitaban 68 votos. Solo se alcanzaron 57. Por ahí otros informes también señalan que solo se alcanzaron 61 votos. Entonces, no se alcanzó lo requerido para inhabilitarla. Pero no hay que dejar de lado también que una noticia también que se apega a la situación de Delia Espinosa, que ya se aprobó también otra denuncia dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya tiene camino directo hacia el Pleno del Congreso, que tiene que ver con la denuncia supuestamente arbitraria que había cometido el delito de prevaricato en contra de algunos congresistas por otorgarse o haber aprobado un sueldo doble a parlamentarios que son militares, que han sido militares y que han sido policías. Entonces, por allí también hay otro camino también de una denuncia contra Delia Espinosa. Vamos a leer los comentarios, nos dice producción. Yo quiero leer uno. A ver, por favor, ayúdame, Renzo. Se puso hace un ratito. No se puede hablar mal de Domingo Pérez porque parece que es amigo de la casa. Tibio todo. Bueno, acá no estamos para hablar mal de nadie. Acá lo que nosotros hacemos es sí criticar las acciones de las personas o las instituciones. No hablamos mal de Domingo Pérez, sino que criticamos o aplaudimos, depende de la noticia, depende del momento, su accionar. Porque sí, en algún momento hemos dicho que Domingo Pérez se ha equivocado y ha hecho mal algunas cosas, y en alguna ocasión hemos dicho que lo ha hecho bien a nuestro criterio. Así que no estamos para hablar mal de nadie en específico, sino de acciones. Ahora, ¿qué van a decir caviares? ¿Nos está diciendo caviares a nosotros? Pero antes nos decían rojos, antes nos decían izquierdistas. Antes, no sé si en algún momento nos dijeron que somos parte de la DBA, de la derecha bruta y achorada, y todos esos términos que utilizan algunas personas. Había escuchado lo de la DBA. Sí, también es muy mencionado. A ver, César Villanueva dice: Delia ha llegado solita por intereses políticos que le confrontan por cuestiones que no les investigan a estos inquilinos del Congreso. Aníbal dice 2 letras y nos dice Fujis, señalando que somos fujimoristas.
César Villanueva, ya queremos verlos a estos impresentables después del 28 de julio del 2026. No sé si apunta a nosotros o no sé si apunta a los del Congreso de la República. Yo creo que son el Congreso, porque estábamos hablando del Congreso y justo da la fecha de cambio de gobierno y de Congreso. Así que yo más bien diría, ya no queremos verlos a estos impresentables, ¿no? Porque podrían presentarse a la reelección, claro, podrían. Y han empezado también. Sí, por claro, su hay campaña. hay algunos que han empezado. Así que hay muchos congresistas, por no decir todos, que espero no volverlos a ver. Pero mira, tal vez esta sea opinión impopular, pero un congresista que me agradaría ver de nuevo es Ucel Paredes. Ya. Me agradaría verle de nuevo porque... Ojo que te dicen zurdo ahorita. ¿Ah? Mira, yo ahorita estoy más para apoyar ideas que personas. Y Ucel Paredes ha tenido críticas fuertes y yo apoyo muchas de esas críticas, pero también le he visto a muy buenos aciertos. Y cuando se trata de despotricar en contra de actos de corrupción, ella es la primerita. Y no importa si sean o no sus allegados. Sino, recordemos que se investigó a una persona que ella había, Claro, que ella había asesor, contratado, su asesora, jamás la defendió, jamás la protegió. En palabras sencillas dijo, investiguen y si es responsable va a ser responsable. Y llegó a tener una condena. Y fue responsable. Así que fue responsable, se le condenó, no hubo ningún blindamiento. Eso me agradó. Sin mencionar de que hay muchos proyectos de ley. Por ejemplo, toda esta sarta de 7 proyectos de ley que dicen que leyes, finalmente, que fueron pro corrupción, pro crimen, ella a todas les dijo que no. Es decir, o sea, ha tenido unas críticas bastante interesantes. A ella sí me gustaría Sobre verla todo de que es nuevo. bien recordada porque ella se autodenominó la tía Labú, ¿no? Sí, la Porque tía Labú. ya saltó a la fama por sus presentaciones en los debates de viajes, de permisos de viajes de Dina Boluarte, que Pero muchas veces hemos tratado acá. Pero patinó con esa tontería de los huevitos de codorniz que hace mucho tiempo Sí. cuestionó, patinó con eso. Y bueno, y sé que se le está Y hay mucha investigando gente por que es un mal uso de los y baños. hay mucha gente que es contra Ucel Paredes por ese tema, por sus precedentes de los huevitos de codorniz, de la fiscalización que se llevaba a cabo. O sea, las fiscalizaciones que hace, bacán. Claro. Porque ella se ha metido bastante en el rollo de las fiscalizaciones que son necesarias. Aunque sean impopulares. A ver, ¿qué más nos dice? Oscar Romo, se les cayó su sentencia a los fujimoristas. Ahora la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, debe de seguir con las denuncias en contra de los congresistas denunciados para que paguen sus delitos. Bueno, es algo que siempre se decía, de que hay una venganza política en contra de ellas porque está a cargo de investigaciones en contra de congresistas, así que... Y ahí se hablaba un poco de las facultades que tiene la Fiscalía de la Nación, ¿no? Si está dentro de sus facultades, o sea, solamente porque denuncia a congresistas ya tienen derecho a denunciarla constitucionalmente. Buscan la venganza política, le buscan Se la podría sinrazón, aparentar le buscan el claro, sinsentido. exacto, como que Es como que yo déjame en paz, ¿no? Es como que yo te estoy haciendo algo y tú empiezas a buscar hasta lo más profundo de mi vida y empiezas a denunciar todo. Y tal vez por ahí algo es cierto o tal vez nada, pero eso es lo que están Claro, haciendo. porque yo escuchaba de especialistas que decía, pero está dentro de las facultades y competencias de una fiscal de la Nación. Entonces el hecho de que tal vez en el nuevo pleno del Congreso de diputados y senadores, si ya la Fiscalía de la Nación apunta a uno de los congresistas, ya tiene derecho a denunciarlo constitucionalmente. Aparentemente. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Nuestra práctica política muy desdoblada, definitivamente. César Villanueva aclara a los del Congreso, amigos, a ustedes no, vaya, muchísimas gracias. Cuando César decía lo de Villanueva. los impresentables, ¿no? Exacto. Gracias. Al menos, al fin alguien nos dice que sí somos presentables. Bueno, Carlos Aranda, la fiscal no es corrupta, Delia Espinosa. Bueno, muchas gracias a los que han estado comentando. Bueno, a Delia Espinosa hasta ahora, que si mal no recuerdo, no se le está investigando por actos de corrupción, ¿no? Por el momento todavía no. No, claro, Claro, tampoco la voy a salar. Yo Claro. espero que no sea un funcionario corrupto más de la lista. Espero que no, sería bastante triste con la importancia Y es bien triste también que otros deseen que sí sea parte de una corrupción, ¿no? La verdad sí, porque si es que fuera corrupta, finalmente es en perjuicio del Estado. Claro, o sea, Es en no lo ven de perjuicio esa del Estado. manera. En cambio, los conflictos que tiene Delia Espinosa no son tanto en perjuicio del Estado, son más problemas hasta diríamos personales que tienen con el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Pero al menos evitemos que el perjuicio dentro de lo posible sea para el Estado, porque los funcionarios públicos están para servirnos a todos nosotros. Para actualizar la información posterior a la noticia, se llevó a cabo una segunda votación en la que el Congreso de la República sí logró inhabilitar por 10 años a Delia Espinosa
con 71 votos a favor, demostrando la determinación del legislativo para imponer sanciones pese al rechazo inicial y así ejercer control dentro del sistema de justicia. Vayamos al siguiente bloque informativo. Tribunal Constitucional otorga medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia que frena la reposición de Delia Espinosa. Y este es un vaivén de resoluciones, un vaivén de medidas cautelares. Sin embargo, la última noticia que sabemos de todo el tema de Delia Espinosa, Patricia Benavides, el Ministerio Público... Bueno, Patricia Benavides ha quedado un poquito desplazada. Porque empezó con ella. No, todo empezó con ella. Claro. O sea, pero creo que el último por el momento mes, está el último un mes poquito no había. Es que como no es fiscal de la nación, simplemente fiscal supremo, porque eso es su cargo y tenemos un interino, Tomás Salarino, y ahorita el conflicto es interino, Congreso, JNJ, Delia. O sea, como que Patricia Benavides ha salido un poquito del mapa. Tal cual. Y lo último que sabemos es que el TC declaró fundada la solicitud de medida cautelar que pidió o hizo llegar la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia para pausar otra medida cautelar del Poder Judicial que ordenaba la reposición de Delia Espinosa dentro del Ministerio Público. Pero para entender este problema así de lleno, para no ahondar quizás desde lo primero que es de la reposición de Patricia Benavides. Desde la suspensión. Desde la suspensión. De las hermanas Benavides. Exacto. Para empezar, ¿qué es una medida cautelar para ir desarrollando el tema? Ya, a ver. Cuando una persona realiza una demanda civil, constitucional, laboral, usualmente es porque se les ha infringido algún derecho o se ha realizado una acción injusta en contra de ellos. Es muy genérico. Ahora, yo planteo mi demanda para que la situación se revierta, pero hay una situación. A veces, hasta que se resuelva la situación, se puede generar un daño irreparable. Y para evitar este daño irreparable, para no tener que esperar, no sé, un año y medio, 2 años a que se resuelva mi proceso, al mismo tiempo que presento mi demanda, presento una medida cautelar. Una medida cautelar es una acción preventiva. Es una acción preventiva que le voy a solicitar, por supuesto, al juez competente, en el cual básicamente pido lo mismo que pido en mi demanda, solo que le pido que adelante los efectos de la demanda, como si fuera hipotéticamente a ganar, y así suspenda alguna afectación inminente, algún derecho mío, para que esa situación irremediable no me afecte. Y te voy a poner un ejemplo hipotético para que se me entienda mejor, porque esta situación un tanto teórica puede ser confusa. Imagínate que estoy inhabilitado. No puedo postular a cargo público, pero mi inhabilitación ha sido injusta. Así que yo planteo una demanda civil, por ejemplo, o tal vez una demanda constitucional, un amparo, para pedir la nulidad de ese documento que me inhabilita. Pero hasta que se resuelva, va a pasar por lo menos un año. Pero las elecciones generales son acá en unos cuantos meses. Así que, si en un año me dan la razón, ya el daño es irreparable, porque ya no pude postular a las elecciones generales 2026. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? En paralelo, voy a solicitar una medida cautelar. Le voy a pedir al juez que en 3 semanas, en un mes, revisen mi medida cautelar y el juez va a ver si hay apariencia de derecho. No me va a decir que en el fondo yo tengo la razón. Me va a decir, en palabras sencillas, parece que tienes la razón y por medida cautelar voy a suspender momentáneamente esa resolución que me inhabilitaba para que puedas postular en las elecciones 2026. Ok. Y tener la oportunidad de ejercer mi derecho y que no haya un daño irreparable. Esa es la medida cautelar. Y eso es lo que la Junta Nacional de Justicia y Delia Espinosa, en paralelo, han estado solicitando. Básicamente, la Junta Nacional de Justicia presentó una demanda competencial, básicamente diciéndole al TC, oye TC, lo que me está ordenando el juez constitucional, el juez Juan Torres Tasso, me lo está ordenando, pero él no tiene derecho a ordenar eso. Así que, TC, te solicito
que aclares quién es el competente para esa orden. Que me aclares si él es competente para lo que me ha ordenado. Eso es lo que ha demandado. Pero como medida cautelar ha solicitado que se adelante la suspensión de la orden de Juan Torres Tasso, porque recordemos que les había dado un plazo inminente de ejecución. Y si no lo ejecutaban, los iban a denunciar a la Junta Nacional de Justicia por prevaricato o desacato, aún no lo sabíamos. Pero para evitar recaer en esta responsabilidad penal, pues te pido una medida cautelar para que se suspenda la ejecución y yo no incurra en un posible delito. A ver, vamos a leer un poco del documento que nos está dejando producción allí para todos ustedes, para conocer lo que ha mencionado en esta resolución, en este documento, el Tribunal Constitucional a favor de la Junta Nacional de Justicia. Dice, por lo que este nuevo hecho concatenado y consecuente debe ser tomado en cuenta al momento de resolverse nuestro pedido cautelar, toda vez que el requerimiento dictado por el juez constitucional pretender conminar a una obligación de hacer por parte de la Junta Nacional de Justicia, dentro de la tramitación de un proceso de amparo, bajo amenaza de denuncia penal, lo que refuerza la necesidad de tutela muy urgente de una medida cautelar en el presente proceso competencial a fin de frenar las graves vulneraciones a las competencias constitucionales de la JNJ. Es decir, la JNJ le dice al Tribunal Constitucional, el juez no puede hacer, está invadiendo mis funciones, así que por favor aclare esta situación, si él tiene esas competencias o yo tengo esas competencias. Pero mientras tanto, apruébame esta medida cautelar que dice, pausa, hasta que yo resuelva. Exacto. Hasta que yo resuelva. Hasta que esto puede demorar, la demanda competencial puede demorar así un año y medio. Sí, la demanda competencial demora. Han habido otros procesos competenciales en nuestro país que han demorado ese promedio. A veces un poco menos porque no es que sean tantas, pero es la carga del TC, pues. Había escuchado de la periodista Mávila Huertas en una entrevista en RPP que decía, ahora parece que nadie sabe cuáles son sus competencias. O sea, durante tanto tiempo... Qué buen comentario, muy buen comentario. De verdad. Aplaudo ese comentario, definitivamente. Ya, efecto de aplausos, a ver, producción. Si nos puede... Ahí están los efectos de aplausos. Bien pilas, producción. Para la periodista Mávila Huertas, qué buen comentario. Bueno, su vasta trayectoria también amerita que sea tan precisa también, pues, ¿no? Entonces... Resulta que ni el Tribunal Constitucional, perdón, ni la Junta Nacional de Justicia, ni el Poder Judicial, ni un juzgado constitucional saben sus competencias. Ahora todos se hacen los de la vista gorda y tienen que acudir todavía al Tribunal Constitucional para decir, no, sí tienes esa competencia, no, sí tienes esa facultad. Entonces, ¿cómo actúan tal vez con situaciones que no son mediáticos? ¿No? De cualquier persona común y corriente, el ciudadano de a pie. Definitivamente, cuando no hay presión mediática, todo es más lento. O sea, eso es bastante obvio en nuestra práctica judicial. Lo único que es expedito en nuestro sistema es lo mediático y los casos de flagrancia en la vía penal. Luego de eso, tampoco voy a exagerar y decir que todo lo demás es extremadamente lento. No, todo lo demás entra en la cola en el tiempo promedio de los procesos judiciales. Cuando ya se excede, ya obviamente retraso y hasta responsabilidad administrativa, pero entran dentro de lo normal, que son, dependiendo de los casos civiles, laborales, penales, medio año, 1 año, 2 años, depende mucho. Ahora, para regresar a la solicitud de medida cautelar aprobado para la Junta Nacional de Justicia, dice por mayoría, 5 votos, no fue unánime, 5 votos a favor y 2 en contra, el máximo órgano constitucional acordó detener la ejecución de la decisión tomada por el juez Juan Torres Tasso. No se ha aprobado la demanda competencial. Ojo, hay que priorizarlo. Simplemente se ha aprobado una medida cautelar. Una apariencia de derecho. Exactamente. Y al mismo tiempo que se verifique que puede haber un perjuicio irreparable. Efectivamente. Y esto también ha llegado al plano internacional, te comento, Renzo, porque nos dice el documento que una relatora especial de la ONU también se ha manifestado mostrando el respaldo a Delia Espinosa en la situación en la que se encuentra, diciendo que ella está siendo víctima de unas represalias, no solamente por entes judiciales, sino también por el mismo Congreso de la República, el tema de sus inhabilitaciones, etc. Preocupa muchísimo como para que llegue ya este tipo de planos internacionales en el que estamos involucrados. Pero hay otro tema también que es ahora, y que me ha sorprendido mucho a lo personal, que es
que Delia Espinosa ahora está en contra de Juan Torres Tasso. Es más, mencionó que iba a proceder con una denuncia. ¿Y por qué? Se preguntarán algunos. Lo que pasa es que Juan Torres Tasso, ante esta noticia de la medida cautelar, no dijo que iba a aplicar una denuncia por desacato a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino le solicitó al Tribunal Constitucional de que le haga saber, de que le dé mucha más información sobre la situación de la demanda competencial. Entonces Delia Espinosa lo tomó como un acto de tal vez allegarse o ser cómplice de todo el supuesto complot que está armando la Junta Nacional de Justicia en su contra. Me parece un tanto exagerado. Ya estamos hablando de un tema mucho más grave todavía. Más aún teniendo en cuenta que Juan Torres Tasso, el juez, le dio la razón. Y luego de darle la razón, que le estás mordiendo el brazo a quien te ayudó. O sea, ahí sí, ciertamente creo yo que si Delia procede de esa manera, va a patinar. O sea, un juez tampoco existe para que haga lo que tú quieres. Seas Delia Espinosa, ex fiscal de la Nación o fiscal de la Nación, como gustes nombrarte, O sea, es el mismo un presidente. simple ciudadano común y corriente. El juez está para evaluar los pedidos y actuar conforme a su conocimiento de derecho. Por algo él está ahí. Por algo él se ha ganado esa plaza. Porque aún en sus errores, porque claro que se puede equivocar, existen impugnaciones, existen vías legales para acudir a un superior que podría tener una mejor decisión. Así que simplemente el juez no haga lo que tú quieres, porque este juez aparentemente dio un paso atrás, no porque quiso, sino porque su superior, el TC, se lo ordenó, ya lo quieres denunciar. No, me parece un sinsentido. En lo personal me parece un sinsentido. Y ha sido muy criticada, sobre todo esta posición última que ha tomado Delia Espinosa con ya tomar medidas legales en contra de Juan Torres Tasso. Ahora, el tema de las medidas cautelares ha sido muy resonada en esta situación en el que se encuentra la fiscal de la Nación en calidad de suspendida. ¿Por qué? Porque han venido medidas cautelares del Poder Judicial, ahora del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿se puede efectuar otra medida cautelar dentro de lo ya manifestado por el Tribunal Constitucional? Mira, si hablamos, no es para empezar, no es común que aparezca una medida cautelar en contra de otra medida cautelar. Eso es bastante extraño, empezando por ahí. Segundo, si hablamos de jerarquías, ¿quién está más arriba del TC como para darle una medida cautelar en contra de su medida cautelar? Nadie. El TC es nuestro máximo ente, a nivel nacional, por supuesto, nuestro máximo ente interpretativo de la Constitución. Así que, salvo venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también puede emitir medidas cautelares, ojo, salvo venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel nacional ya no se le puede frenar al TC lo que ha establecido. Pero toda la carga que tiene también el ente supranacional haría que demore esta situación, No, claro que se que dilate el Claro tiempo. que sí, porque si no, piensa en la medida cautelar que ha presentado la defensa de Vizcarra para que se les... Claro. Para la medida cautelar para que se suspendan las 3 inhabilitaciones que tenía para que pueda postular. O sea, Vizcarra ya fue condenado y aún no sale esta medida cautelar. Así que sí, claro que sí, puede demorar. Entonces se podría descartar de plano una posible medida cautelar por parte del Poder Judicial a esta medida cautelar del Tribunal Constitucional. No Sí. se puede. Sí, a ver, no te voy a decir que no se puede, Bueno, porque con todas no es que, las cosas es que hemos no es visto. que exista un imperativo legal que lo Ya. prohíba. Pero por un tema de jerarquía, por separación de funciones, teniendo en cuenta que son 2 órganos autónomos, y repito, la jerarquía la tiene el TC, no debería ser el caso. Es impresionante la situación en la que hoy se encuentran estas instituciones, porque si bien es cierto, la Junta Nacional de Justicia sí ya ha venido resonando, sobre todo el anterior pleno con el caso de Patricia Benavides. Ahora esta Junta llega como si estuviera en contra de Delia Espinosa, supuestamente. Ahora en toda esta pugna que se ha metido el Poder Judicial y ahora también el Tribunal Constitucional. Lo único que refleja es un debilitamiento total de estas instituciones que deben velar, como siempre lo he venido manifestando y tengo que reiterarlo las veces que sean necesarias, por el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del derecho. Ya no se sabe cuál va a ser el futuro de Delia Espinosa después de esta medida cautelar, porque es como que nuevamente se pausa todo.
todo queda como está. Ella no está dentro del Ministerio Público. Como en algún momento también hemos hablado de Patricia Benavides cuando fue suspendida por el Poder Judicial. Sí, exacto. Separan las cosas y decíamos, no se va a ver esto en buen tiempo. Sin embargo, el mismo tiempo no nos dio la razón. Así que... Para leer comentarios antes de cerrar tal vez esta noticia. A ver, por favor. Por ahí están diciendo, Delia debe estar presa. Bueno, para eso primero se le tiene que abrir un proceso penal como tal. Y si bien hay amenazas de procesos penales, aún que yo sepa no hay abierto uno específicamente. No voy a decir que es culpable ni inocente, pero se le tiene que abrir un proceso penal que hasta el momento no se Presunción de inocencia, artículo 2 de la Carta Magna. También César Villanueva nos dice, pero el caso de Keiko lo resolvieron así de manera express, aunque sea otro acto jurídico, un famoso habeas corpus. Ahí sí quiero tal vez corregirlo. El tema de Keiko no fue express, eso demoró años. Demoró poco más de 2 años, me parece. Porque el habeas corpus, que salió hace no mucho, hace un mes y tantos creo, en favor de Keiko por el famoso caso Cócteles, ha sido un habeas corpus que empezó desde abajo. Es decir, presenté el habeas corpus en un juzgado constitucional, infundado. Se apeló, sala constitucional, infundado. Recurso de agravio constitucional, TC. Hubo su respectiva audiencia, se han demorado su tiempo prudencial, que es, tienen como que 1 mes y medio para resolver, y finalmente resolvieron. Así que el tema de Keiko no fue express. Obviamente podemos criticar la decisión, sí, podemos criticarla. Si estamos a favor o en contra, cada uno tendrá su postura. Pero no me parece correcto decir que fue express. Se tomó su tiempo. Y es todo un procedimiento, ¿ah? No es que vayamos de frente al Tribunal Constitucional a presentar el habeas corpus. Porque el tema competencial, por ley, sí va directo al TC, como es en este caso. Pero un habeas corpus no va directo al TC. Todo el camino. Claro. Y ha sido una batalla larga y de resistencia por parte de la doctora Yulena Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional busca ordenar el conflicto entre instituciones y marcar límites. La decisión tomada refuerza temporalmente la postura de la Junta Nacional de Justicia en este enfrentamiento. Sin embargo, el procedimiento para resolver la demanda competencial quedará dilatado por mucho más tiempo. Vayamos al siguiente bloque informativo. Poder Judicial declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala. En esta oportunidad es un recurso que se ha presentado al Poder Judicial, específicamente a una sala constitucional, para que evalúe qué es la respuesta o cuál es la respuesta que dio fundado el habeas corpus, que es una de las garantías procesales establecidas en el artículo 200 de la Constitución Política, de las garantías constitucionales. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué nos dice el informe? El expresidente Ollanta Humala logró que el Poder Judicial declare fundado el habeas corpus contra su detención tras ser condenado. Recordarán ustedes que Ollanta Humala fue condenado este año a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. ¿Okay? Sin embargo, este fallo no lo sacará del penal Barbadillo, nos dice el informe, desde donde cumple su condena junto al exmandatario Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Recordarán ya la semana pasada que fue un boom en la situación política presidencial, donde 2 expresidentes más se suman a la lista de los ya condenados y que ya radican hoy en día en el penal Barbadillo, en el penal presidencial, como también se lo conoce. Ok, tenemos una opinión jurídica. El equipo de producción se ha encargado de conversar con un abogado muy reconocido, un especialista ya con una vasta experiencia dentro del mundo jurídico, para ver qué es lo que opina sobre la situación del expresidente Ollanta Humala. A ver, allí sí, por favor, producción lo va ayudándonos con el primer audio para ir desglosándolo y explicándolo a toda nuestra audiencia. A favor del expresidente Ollanta Humala es un caso bastante interesante desde una perspectiva legal, porque nos ilustra un concepto clave del derecho procesal constitucional, ¿no? Que es justamente el control de la constitucionalidad de las decisiones judiciales y propiamente la protección de la libertad personal. Ahora, lo interesante aquí es que desde un punto de vista formal, el expresidente Ollanta Humala ha ganado. Sin embargo, en otro sentido, se puede decir de que
ha perdido porque el fundamento constitucional es ganar pero no liberar, según lo que ha mencionado la primera sala constitucional de Lima, ¿no? Que ha declarado fundado el habeas corpus. ¿Esto qué significa? En buena cuenta que la sala constitucional ha determinado que la detención inicial del expresidente Humala, ejecutada con un simple adelanto de fallo, violó su derecho al debido proceso. Hasta ahí todo bien. Entonces, el Poder Judicial le dio la razón a Humala en cuanto al vicio procesal, es decir, en el momento exacto en que se ordenó su internamiento. A ver, vamos a hacer una brevísima pausa para luego continuar escuchando más del audio. Ahí está la fotografía, la opinión jurídica que nos hace acá en esta oportunidad el abogado Paul Gálvez, es a quien están escuchando, comentando para los que recién se van conectando sobre la situación o la aprobación del recurso de habeas corpus a favor de Ollanta. Nos dice que el habeas corpus pues vela por la libertad personal, si en todo caso se trata de una detención arbitraria o no. En esta oportunidad, como bien lo menciona el abogado Paul Gálvez, Ollanta habría ganado, sí, es cierto, con su recurso de habeas corpus, para que le den la razón de que el 15 de abril, con el adelanto del fallo por parte del juzgado, se le detuvo arbitrariamente, ¿ok? Pero agrega ahí el abogado que no significa libertad automática. Para esclarecer y ir dilucidando un poco el tema. En otras oportunidades, el habeas corpus sí ameritaba de que se liberen a las personas por una detención arbitraria. Sin embargo, en esta oportunidad no. Es cierto, Ollanta atacaba principalmente que en la lectura del adelanto del fallo, más no la lectura de la sentencia íntegra, se lo detuvo automáticamente. Están los videos, están las noticias de los medios de comunicación. Ya todos lo han visto, es información pública. Entonces, en la lectura del fallo me detienen, pero no tenían por qué detenerme, avala la defensa de Ollanta Humala. ¿Y qué es lo que determina la Sala Constitucional del Poder Judicial? Ok, se le ha detenido arbitrariamente porque solo ha sido en el adelanto del fallo, más no en la lectura completa de la sentencia íntegra, se denomina. Donde se presentan, pues, no solamente un resumen de los argumentos por los cuales a usted se le va a condenar, sino el resumen completo, ya establecido sistemáticamente, y empiezan con la lectura, que ya es de conocimiento público, que demora pues 4, 5, 6 horas, depende al caso. El caso de Martín Vizcarra, pues demoró, ¿cuánto? 4 horas aproximadamente. En el caso de Pedro Castillo, que fue el adelanto del fallo, situación muy similar a la de Ollanta Humala, duró por lo menos 6 horas. Entonces varía, depende del caso. Lo que nos dice Paul Gálvez es que sí es cierto, Ollanta Humala ganó, se aprobó el habeas corpus, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se libera automáticamente a Ollanta Humala tras este fallo del Poder Judicial? La situación es la siguiente. Si bien es cierto, se lo detuvo por el adelanto del fallo, que ya es considerado arbitrario tras esta resolución. Pero posterior a ello, ya se leyó la sentencia íntegra. Es decir, la condena, los argumentos, los asideros ya completos. Si hasta el momento, hasta la fecha, hoy, 1 de diciembre del 2025, no se hubiese leído la lectura completa, la lectura oficial, como también lo pueden llamar, sí ameritaría que a Ollanta Humala se lo libere. Sin embargo, nos dice acá el informe, bien puntual, para que no vean que estamos mintiendo. Y es que dicen los jueces superiores, la actual detención de Humala, y es algo con el cual sí está de acuerdo el abogado Paul Gálvez, dice, ya no se sustenta en el adelanto del fallo su detención actual, porque la sentencia íntegra ya ha sido leída y notificada al exmandatario. Así que, si podríamos decir o concluir en simples palabras, si fue por gusto ya la aprobación o el fallo de la Sala Constitucional con respecto a esta garantía constitucional, sí, podemos concluir. Le da la razón, ciertamente, en una parte, pero aún así permanecerá dentro de Barbadillo.
Vamos a continuar escuchando a ver si es que hay algún detalle más que rescatar del abogado Paul Gálvez con respecto a la noticia de Ollanta Humala. Asimismo, nuevamente les hago la invitación de que pueden dejar sus comentarios para poder conversar, dialogar y dilucidar algunos aspectos importantes. Escuchemos, por favor. ¿No? Sin embargo, y bueno, al hacer esto, la sala ha dicho de que se falló a favor de que el mecanismo de detención empleado en contra de Humala ha sido inconstitucional. Ahora bien, el punto perdido es que pese a que la victoria ha sido formal, Humala no va a ser liberado. ¿Por qué? Básicamente porque en la actualidad la sentencia íntegra ya se encuentra debidamente notificada y ha sido leída. Entonces, digamos, la clave de esta decisión judicial es que los jueces superiores han aplicado un principio de sustitución del título de detención, ¿cierto? Han dicho de que después de que la sentencia íntegra haya sido leída y notificada, la detención sí se justifica, ¿cierto? Se justifica porque ha sido condenado a 15 años y la sentencia ya ha sido debidamente notificada. Entonces, en resumen, la decisión del habeas corpus purga o corrige el defecto original del proceso, es decir, la detención prematura, pero no anula la causa actual que justifica la restricción de libertad, es decir, la condena ejecutoriada. En consecuencia, la decisión no es propiamente una liberación, sino más bien vendría a ser una corrección procesal, ¿no es cierto? Es decir, se reconoce una violación al debido proceso en la fase de detención, pero esa violación ha quedado subsanada, en todo caso, por un acto posterior que ahora se encuentra validado, ¿no es cierto? Esto envía un claro mensaje desde mi punto de vista, porque lo que se va a sostener ahora es que el Poder Judicial debe ser mucho más escrupuloso en la forma de ejecutar sus mandatos de prisión, incluso si se trata de una condena, ¿cierto? Porque una detención debe estar siempre sustentada, todos los abogados penalistas lo sabemos, en una resolución completa, motivada, como lo exige nuestra Constitución. Bien, a ver, ese es el primer audio. Quiero rescatar y vamos a ir con el siguiente a ver si producción ya lo va listando, por favor. Quiero rescatar lo último que ha mencionado. Seguramente ustedes se preguntarán, pero si no ha servido prácticamente de nada que se resuelva o que se declare fundado esta garantía constitucional, entonces ¿para qué lo hacen? ¿Ok? Si no sirve para que Ollanta Humala sea liberado, entonces no debería tomarse en cuenta. Quizás podría ser uno de los argumentos, ¿no?, de las personas que tal vez no están tan ligadas a temas jurídicos, a temas penales. Pero allí el abogado Paul Gálvez menciona algo muy importante, que es el tema de una corrección procesal, es decir, una corrección en el debido proceso. Eso es lo que ha corregido la Sala Constitucional del Poder Judicial. Una corrección que ha hecho o ha cometido la primera instancia, el juzgado que lo condenó. ¿Y para qué sirve esto? Para corregir estos errores y que no se tomen en cuenta para otro tipo de casos, para que no crezca o permanezca o se cree un precedente negativo, ojo, un precedente negativo. Entonces, ¿debió corregirse? Sí. ¿Le sirvió para la libertad a Ollanta Humala? No. Esa es la conclusión que nos puede dar en este primer audio el abogado Paul Gálvez, a quien agradecemos, obviamente, desde la familia de Conexión Jurídica y toda la producción de GEPUT, por haber tomado el tiempo de brindarnos su opinión jurídica con respecto a este caso. Pero vayamos a escuchar el segundo audio, que también es muy importante para tener sobre todo una validez de opinión, de información de un especialista, que es la principal base de nuestro programa. Así que por favor, producción, vayamos a reproducir el siguiente audio. Ahora, quiero darles también una opinión más personal respecto a la primera detención, solamente con el adelanto de fallo. Considero que desde un punto de vista legal o del derecho penal hay una vulneración o un impacto, en todo caso, a la defensa, al derecho de defensa efectiva y también a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Básicamente porque, primero, el derecho de defensa, o sea, cómo se ve afectado, cómo un abogado puede
¿no es cierto?, ejercer su derecho a la apelación, a la doble instancia, si no conoce los fundamentos exactos, es decir, las pruebas, la tipificación, la valoración que hace el juez, para que puedan revertir esa situación en apelación, ¿no es cierto?, para que haya una sentencia a favor. Entonces, estaría apelando a ciegas el abogado. Entonces, la detención con adelanto de fallo impide que la defensa sea efectiva antes de la ejecución de la pena. Y en segundo lugar, creo que también se ve afectada la presunción de inocencia, porque solamente este derecho se destruye con una sentencia condenatoria firme, o al menos con una sentencia de primera instancia, pero íntegra, motivada y susceptible de apelación. Entonces, si ejecutas la detención antes de que exista un documento completo y notificado de la sentencia, en este caso, hace que la persona pues sea tratada como un culpable, ¿no? Entonces, esta cuestión que parece una mera formalidad, yo creo que es trascendente, muy trascendente, y con justa razón, bueno, han actualmente ya con este habeas corpus dado la razón a esta cuestión formal, que es muy importante para el mensaje que se le da a toda la judicatura. Si bien es cierto, para efectos prácticos no le va a beneficiar, al menos a priori, a Humala, creo que es un buen mensaje de esta nueva resolución a favor de Ollantumala para poder evitar estos vicios en el derecho procesal penal, ¿no? Dos puntos muy importantes que hay que rescatar ya de este último audio, que es el primero, que es la preparación de la apelación. Nos dice Paul Gálvez que en todo caso no coadyuvaría a que la defensa de Ollantumala converse con él mismo, con su defendido, y puedan armar todo el proceso, puedan armar todos los argumentos, saber qué es lo que van a atacar para la audiencia de apelación. No van a poder conversar, dialogar directamente para que puedan armar todo esto y se vayan a la segunda instancia y allí recién luchar, quizás, posiblemente, una revocación de la primera sentencia, de la primera instancia. Ese es uno. Y dos, habla allí muy puntual sobre la vulneración constitucional al artículo 2 de la Carta Magna, que es la presunción de inocencia, y a la cual todas las personas, todos los ciudadanos, en amparo de la Constitución, tenemos ese derecho. Si bien es cierto, lo detienen y ya, bien lo dice Paul Gálvez, es tratado como culpable, sin que eso se dictamine en una segunda instancia, que es lo correcto y que es lo más adecuado, pasar en un proceso penal. Entonces, muy puntual, esas dos cosas podemos rescatar del último audio. Que no se puede preparar bien el recurso de apelación. Y en segundo lugar, la vulneración constitucional del artículo 2 de la Constitución Política. Muy importante los asideros de Paul Gálvez, abogado penalista, muy reconocido en el ámbito jurídico. Saludamos nuevamente y las mayores gratitudes a su persona por haber sido partícipe del programa y sobre todo de la noticia de Ollantumala. Allí nos deja una encuesta, producción, a la cual invitamos a todos ustedes a poder responderla con mucha sinceridad. A ver si producción nos la puede dejar. Mientras tanto voy leyendo algunos comentarios que nos dice Adeclu, nos dice: buenas tardes, saludos desde Nueva York, triste de ver hacia mi Perú. Un saludo cordial a tu persona, estimado Adeclu Del. Bueno, sí, es la situación en la que hoy se encuentra, nuestro país. Desagradable, ciertamente. Podríamos intuir de que estaríamos hablando de uno de los peores momentos políticos de las 2 últimas décadas. Así que lamentable, triste, pero hay que asimilar que es la realidad. Asimismo, tengamos en cuenta que esta situación puede mejorar o ciertamente puede cambiar, si es que tenemos más buena fe, con el proceso electoral que viene en el 2026. Vamos a tener una ardua labor de escoger a nuestras autoridades y que puedan estar comprometidos con cambiar la situación en la que hoy nos encontramos inmersos. La decisión del Poder Judicial evidencia una irregularidad procesal grave. La detención del expresidente Ollanta Humala se dio con un adelanto de fallo, sin una sentencia íntegra ni escrita ni notificada. Esto sienta un precedente sobre la necesidad estricta de respeto al debido proceso, incluso en casos de alta connotación política. Vayamos al siguiente bloque informativo. El primero, fiscal Henry Amenábar es detenido en un baño tras recibir la coima. Una coima.
A ver, por favor allí producción, si nos va listando el video que tenemos para todos. Este es un fiscal que pertenecía o pertenece a la Fiscalía Penal de Miraflores, de Surquillo, de San Borja. Y que fue detenido infraganti el día de ayer, martes, en un centro comercial mientras recibía una coima. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente $3,000. Tenemos acá... Pero no sería el total. Que no sería el total. Eso era solo la primera cuota. Ahora, era la primera letra. Exacto. Ahora, para terminar, este señor fiscal también estaba involucrado en el caso de Alan García, porque también fue partícipe de todo el procedimiento que buscaba capturarlo. Y es más, por allí también han habido informes de que estuvo presente dentro de la llegada o la visita del expresidente. Así que ya es una situación muy grave. Por favor, producción, si nos puede ayudar allí con el video para ir comentándolo un poco. Sin embargo, para ir adelantando, ¿de qué delito más o menos estaríamos hablando en el que el fiscal habría estado incurriendo? Esto definitivamente es cohecho activo específico. Perdón, cohecho pasivo. Cohecho pasivo porque específico, lo recibe, perdón. ¿no? Así es. Lo que pasa es que cohecho pasivo no es solo a secas recibir, sino también o solicitar. Por eso a veces hay pequeñas confusiones ahí. Pero en esencia sí, es cohecho pasivo específico. ¿Por qué específico? Porque hay un cohecho pasivo más grave, que es cuando es determinados funcionarios públicos. Y en este caso, fiscal. Fiscal, es uno de esos específicos, por eso se llama cohecho pasivo específico, en contra de estos personajes. A ver, producción, si le pueden poner también el sonido. Hay una cierta diferencia también porque se ha hablado, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, cohecho pasivo propio. Y en este es cohecho pasivo específico. Ahí más o menos en qué prevalece la diferencia. La diferencia es el sujeto activo, es decir, el sujeto que realiza la conducta. Porque en ese momento Vizcarra no tenía un cargo dentro de los que la norma textualmente dicen estos son específicos. Es por ello de que va hacia otro tipo penal. Pero acá lo importante es la conducta base. Y la conducta base en el cohecho pasivo es el que recibe o solicita. Esa es la conducta base importante. Ahora, dependiendo del sujeto activo, es decir, del funcionario que realiza la conducta, puede tener una figura agravada, puede tener la conducta simple, pero la conducta base es la misma. La de solicitar o recibir. Y en el panorama que tenemos, estaríamos hablando de una pena más o menos de... Estamos hablando de una pena aproximadamente de 8 años. 8 años. 8 años aproximadamente. Ok, vamos... Si la memoria no me falla, de 8 a 12. Ok, hasta el momento vamos a mencionar unos datos mientras ahí producción va poniendo el video. Dice, el general Luis Lira, director contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú, informó a Canal N que el magistrado fue encontrado con $3,000 que formaban parte de un soborno, como ya lo decías. Era, como así decirlo, la primera letra de un soborno amplio. Y nos dice acá que los sobornos son en cuotas, ¿ah? No es todo un solo monto tal. No, si no, piensen en Odebrecht. ¿Era una cuota? No, eran un montón. Sí, Era un montón de maletas, de viajes diplomáticos, de depósitos. Es lo habitual en este tipo de situaciones. Bueno, diría yo que es fea la expresión, pero es lo habitual cuando son montos fuertes. Ok. Y más que acá estamos hablando de dólares, ¿ah? No estamos hablando de soles. Vayamos con el video, por favor. Acá, señor. Listo. No, ahí nomás, señor. Ahí nada más, ¿ya? Ahí nada más. El cotejo, ¿ya? El cotejo de una vez. ¿Ya? Usted está exhibiendo de forma voluntaria todos los bienes que están dentro de su pertenencia. ¿Ya? De forma voluntaria. Escúcheme. Señor, está hablándole la policía. ¿Ya? Está hablándole la policía, señor. ¿Ok? Restos, ciertos puntos. Reactivo, ¿no? Mis prendas. Levante el saco. Ahí está. Vemos el reactivo. Positivo con luz verde. Ya. Le han puesto una trampa. ¿Puede apagar la luz? Ahí.
A ver, es importante mencionar que esto ya ha sido premeditado, ya ha sido evaluado, ha sido estudiado, porque al señor llegan de frente a interceptarlo. Desde tu postura, ¿cuál sería el razonamiento que había tenido ya la policía para hacerle el marcaje a este señor? No, acá definitivamente ha habido un operativo. Esto no ha sido sorpresivo, no ha sido de un momento para otro, no ha sido una casualidad. Acá ha habido un operativo. Y en este tipo de operativos, en la experiencia que tengo en el rubro, lo que ocurre acá es que lo más probable es que el fiscal haya solicitado. Por eso te decía, cohecho pasivo no es solo recibir, sino también solicitar. El fiscal ha solicitado a una persona estos $20,000 y esta persona ha aceptado. El hecho de aceptar ya lo convierte a él en el delito de cohecho activo, pero ha aceptado informándole a la policía. Es decir, es como si hubiera cometido un delito, pero al mismo tiempo avisándole a la policía de esto está ocurriendo y realmente ha actuado de forma encubierta. Es como que tú me pides $20,000 y yo, antes de decirte que sí, voy a la policía, les digo todo lo que está ocurriendo y la policía me dice, dile que sí. Yo voy y te digo, sí, te voy a dar los 20,000, te doy un adelanto de lo que sea. Y la policía me dice, ya, consigue el dinero. Yo consigo el dinero, lo fotocopian, anotan el número de serie de todos los billetes, lo ponen en algún fajo, en algún sobre, le ponen alguna tinta invisible y me lo dan. Ya, anda y entrégale el dinero. He ido al centro comercial, que, bueno, no se menciona cuál centro comercial ha sido, pero han ido al centro comercial, se han encontrado, la policía tiene que haber estado grabando. Si es que la persona que le dio el dinero no tenía un botón con cámara y micrófono incorporado, porque lo ponen para estos operativos. No se descarta tampoco, ¿eh? No, es que es lo más probable, es lo más probable. Yo he visto varios casitos con este tipo de operativos. Ya, le entrego el dinero, como que pactan, y cuando se está yendo el fiscal, ya en teoría se consumó el delito, inician la intervención para detenerlo en flagrancia. Eso es lo que ha ocurrido acá. Y lo que para mí a todas luces evidencia lo que estoy diciendo es que han sacado una linterna con luz ultravioleta para ver que tenga esta tinta invisible al ojo, pero que se ve con la luz ultravioleta. Es por eso que le han iluminado primero las manos para verificar que lo recibió con las manos y luego le han visto el bolsillo del saco, porque probablemente vieron que se lo metió acá y para ver de qué ingresó. Para hacer el resumen completo a todo lo que ya nos estás explicando con los tecnicismos adecuados, para que todas las personas puedan entender, esto en sencillo castellano fue una trampa para que el señor cometa el delito y obviamente sea arrestado por la Policía Nacional de Perú. Definitivamente ha sido una. Ahí ya no habría trampa, entonces responsabilidad de la persona que acordó y aseguró darle el soborno. No hay responsabilidad. ¿Por qué? Primero, que un funcionario público me ofrezca ser coimeado, yo aún no hago nada. Si yo lo hubiera coimeado de forma clandestina para beneficiarme, ahí cometo el delito. Pero esta persona debe haberle avisado a la policía y con la autorización y el conocimiento de la policía y algún fiscal anticorrupción le deben haber dicho y deben constar las actas de que le estamos diciendo que sí, que acepte. Así que en esencia está cometiendo un delito, pero con la autorización de las autoridades para capturar a alguien más importante. Así que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y es importante también dejar un mensaje claro y preciso. A ver, Renzo, desde tu experiencia como abogado penalista, con una vasta trayectoria, ¿qué podríamos hacer nosotros? De repente el ciudadano que nos está viendo también está atravesando por una situación similar, que está haciendo tal vez, que le están solicitando dinero. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos si es que un juez, un fiscal nos solicita dinero para darnos algo a cambio? A ver, yo diría que lo más importante, básico, no caer en el camino fácil. No caer en el camino fácil. Porque la práctica judicial nos ha enseñado que cuando se paga para obtener una decisión favorable, esa decisión favorable suele ser débil. ¿Por qué? Porque probablemente no hayan razones para darte la razón. No hayan argumentos sólidos. Y esa decisión, que en un primer momento te puede parecer satisfactoria, cuando se impugna, resulta de que no tenía ni pies ni cabezas y se cae fácilmente y terminas perdiendo.
O sea, no solo has cometido un delito, sino que ni siquiera obtuviste el beneficio que querías. Así que evitar caer en el camino fácil de pagarle a alguna autoridad. Busquen resguardar sus derechos a través de la vía legal, la vía correcta. Para eso existe todo un proceso, para eso existe todo un sistema que está dispuesto a escucharnos y dará la razón a quien objetivamente tenga la razón. Y también hay que reconocer cuando uno no la tiene. Y segundo, concretamente, ¿qué puedes hacer? Anda a la autoridad competente. Si está en tus manos, si tienes la posibilidad de grabar o obtener alguna prueba por tu cuenta, hazlo. Pero lo ideal sería, en la brevedad posible, anda a la autoridad competente, anda presencialmente, de forma personal, no por escrito. Acude a un policía anticorrupción, acude a un fiscal anticorrupción. Ellos saben qué hacer y probablemente pidan tu colaboración para realizar este tipo de operativos, para poder capturar a un mal elemento que tenga cualquier institución pública. Así que ya saben, estimados amigos, ustedes que nos están viendo, que son fieles a este gran programa, pueden tomar estas medidas que ya fueron expuestos por el abogado penalista Renzo Córdoba, quien siempre está dispuesto a darnos este tipo de consejos. Y es importante, sobre todo para capturar a estos malos elementos que supuestamente están para velar por el cumplimiento de las leyes. Y esto denota definitivamente un debilitamiento de las instituciones como el Ministerio Público. También debe haber, no aseguramos, pero deben haber situaciones también similares que nacen y prevalecen dentro del Poder Judicial. Así que muy lamentable noticia, seguramente más adelante saldrán otras pruebas a la luz que desacrediten a este fiscal. El caso expone la vulnerabilidad del Ministerio Público frente a la corrupción interna. La detención deteriora la imagen institucional y presiona por reformas urgentes. Por el momento solo podemos observar un delito infraganti. Lo que no conocemos aún es la raíz del hecho, que seguramente en los próximos días saldrán a la luz. El conjunto de decisiones recientes revelan un escenario político e institucional, marcado por tensiones crecientes entre el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La utilización de mecanismos sancionadores y disputas competenciales evidencian, una vez más, la pugna que existe por el control del sistema de justicia, que esperemos que en algún momento y por el bien de toda la ciudadanía llegue a su fin. Esto fue Conexión Jurídica, el dominical. Recuerda que estamos este y todos los domingos a las 9 de la noche. Y no olvides por favor que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica.